¿Qué es el análisis de componentes principales y cómo lo aplicamos en bioestadística? Pues bien, para entenderlo, recordemos nuestro ejemplo anterior. En Futurama hay un capítulo donde Fry se come un sándwich en una gasolinera y pilla unos parásitos que en lugar de enfermarlo lo vuelven más cachas y más listo. Para el ejemplo, inoculamos estos parásitos a 15 individuos y miramos si podíamos identificar a quién les habían afectado bien y a quién no les había afectado para nada estos parásitos. Usando las distancias de Jacquard vimos que podíamos identificar los individuos a los que los parásitos les habían conferido habilidades extraordinarias y a quienes no. Además, pudimos ver que los anticuerpos más presentes en los individuos con estas capacidades correspondían a anticuerpos anti-rey gusano. En el siguiente ejemplo vimos que utilizando los perfiles de anticuerpos anti-rey gusano y usando las distancias numéricas como Euclideas o Manhattan, podíamos identificar qué individuos eran más listos, más cachas o más guapos, o los tres a la vez. En el siguiente ejemplo lo que hicimos fue utilizar el método de Kamins y Kamedoid para ver si estos grupos eran reales o se clusterizaban bien y al final encontramos que sí. ¿Pero esto visualmente se entiende? Hemos pasado de una tabla de concentraciones a una de distancias y estas distancias las hemos utilizado para construir un dendrograma. Esto lo hemos utilizado para separar los individuos y ver cómo los agrupamos. O sea, hemos pasado de muchas dimensiones a un árbol. Sin embargo, hay otras maneras de visualizar estos datos y estas nuevas formas de visualización nos permitirán obtener un poquillo más de información, así como reducir el ruido entre variables. Y esto es la reducción de variables o reducción de dimensiones. ¿Cómo funciona esto? Pues bien, imaginemos que tenemos a Fry y sus valores para 4 anticuerpos. Podemos poner el anticuerpo 1 contra el 2 para ver dónde está Fry. Y luego añadir una tercera dimensión y luego ya no podemos representar 4 o 30 dimensiones. O por lo menos no de una forma evidente. Así que la idea es reducir el número de dimensiones para quedarse solo con las más relevantes sin perder información biológica. Para hacer esto hay varios métodos, por ejemplo, métodos lineales como la Multidimensional Scale, como el análisis de coordenadas principales o el MDS métrico, o también hay otro método como el análisis de componentes principales, que no es un MDS. También hay otros métodos que no veremos en esta serie que no son lineales, como el t-SNE o el UMAP. El que sí que veremos es el MDS no métrico. Hoy toca hablar del análisis de componentes principales. Este método lineal de reducción de variables o de reducción de dimensiones busca preservar la varianza entre variables, lo que nos permitirá hacer el clustering según las variables más importantes. Para comprender cómo funciona, imaginemos este ejemplo. Tenemos una tabla de anticuerpos de Fry, Lila y Bender con 3 anticuerpos cada uno. Ponemos cada uno de los individuos en un espacio de 3 dimensiones y ahora lo que queremos es reducirlo a 2 dimensiones. Para hacer esta reducción vamos a tener que calcular los componentes principales, que son las nuevas variables que vienen a ser la combinación lineal de las viejas variables. Lo interesante es que cada una de estas variables tendrá figuradamente un peso, por lo que terminaremos con una fórmula tipo así. La PC1, que es la componente principal 1, estará hecha del peso del anticuerpo 1 por su variabilidad, más el peso del anticuerpo 2 por su variabilidad, y así para todos los anticuerpos. Esto es más o menos figuradamente lo que ocurre. Para que quede claro, las componentes principales son nuestras nuevas dimensiones. El número de componentes principales que podemos sacar es el mínimo entre el número de variables, o el número de anticuerpos en este caso, y el número de observaciones menos 1. En nuestro caso tenemos 3 variables y 3 menos 1 observación, así que el número de PCs máximas será 2, la PC1 y la PC2. Así terminaremos con un plot así, con PC1 y PC2 y los individuos en este espacio en 2 dimensiones. Vale, las PCs capturan la variabilidad, pero ¿qué significa esto? Pues bien, imaginemos que tenemos esta relación entre el anticuerpo 1 y 2. Ahora sacamos nuestra PC1 como una relación lineal entre las variables que coja la máxima varianza. Esto también se puede entender como la mínima distancia entre la recta y los puntos. Para entender desde otro ángulo esta varianza, vemos que estamos cogiendo los datos que nos den la campana de distribución más gorda. Vale, ya tenemos nuestra primera dimensión. Ahora queremos la segunda. Las PCs se organizan así. Primero sacamos la primera de máxima varianza, luego la siguiente será ortogonal o perpendicular a esta, y así la siguiente será perpendicular a PC1 y a PC2, y así para todas. Vemos que la PC2 tiene una varianza más chica que la PC1. Después lo que hablamos, ponemos la PC3, que es ortogonal a PC1 y PC2, y después ya no lo podemos representar. Así terminamos con un gráfico que muestra la variabilidad de cada PC. Conforme aumenta las PCs, menos variabilidad explica. Así que PC1 y PC2 siempre suelen ser las más interesantes, aunque muchas veces diferentes PCs pueden estar relacionadas con diferentes cosas. Por ejemplo, la PC4 puede estar relacionada con la edad, o la PC14 con si fumas o no. Cada set de datos tiene su qué. Así que vale, esto que acabamos de ver era solo la idea de las componentes principales. Ahora vamos a ver de verdad cómo se calcula. Primero, partiendo de nuestros datos, de nuestra matriz de concentraciones de anticuerpos, lo primero que vamos a hacer es centrar estos datos. Es decir, vamos a aproximar todas las variables para que su centro sea 0. De esta manera, la componente principal 1 apuntará donde debe. El centrado será simplemente el valor de cada variable restado a su media. Eso para todos los anticuerpos. Una vez de los datos centrados, a veces hace falta escalar. Esto sobre todo si trabajamos con escalas un poco diferentes, tipo que los anticuerpos están en nanogramos por mililitro y otros están en nanogramos por centímetros cúbicos, por decirlo algo. La escalada será restando el valor centrado a la media centrada y dividido por la desviación estándar de la variable. Como detalle, en algunos casos hace falta hacer un doble centrado y escalado, es decir, centrar las variables y las observaciones. Estas cosas siempre depende del caso y la pinta que tenga la PCA al final. Vale, una vez centrada vamos a calcular la matriz de varianzas. Esta matriz nos dará las relaciones de cómo varían entre ellas las variables, tipo si el anticuerpo 1 sube, el AB2 también lo hará, o si el anticuerpo 1 baja, el otro también lo hará, así para todas. La matriz de covarianzas la sacaremos con esta fórmula donde usaremos la matriz centrada traspuesta y haremos el producto con la matriz centrada sin transponer y dividido todo por n-1. Al final tendremos una matriz simétrica
métrica cuya diagonal representa la varianza de cada variable, es decir, cómo de dispersos están los puntos para esa variable, y el resto de la matriz será las covarianzas, que explican cómo cambian unos anticuerpos respecto a otros. Esta diagonal ya nos da bastante información. Por ejemplo, podemos ver que el anticuerpo 3 tiene mayor varianza, así que es el que aportará más variabilidad a nuestra muestra. A partir de aquí llega una parte un poquillo más rara, que es la eigendescomposición. La eigendescomposición o diagonalización de la matriz es una propiedad que tienen las matrices simétricas. Estas se pueden descomponer en eigenvectors y eigenvalues. Esto viene de algo llamado teorema espectral, o algo así. La cuestión es que resolviendo esta ecuación obtendremos los eigenvectors, que son los valores nuevos de nuestros puntos, y los eigenval, que son la variabilidad que aporta cada eje. Así que echamos un vistazo a los eigenvalues y vemos que la PC1 es la que tiene más variabilidad, luego la PC2, la PC3 y gradualmente menos. Estos valores se suelen representar como porcentajes de variabilidad. De eigenvectors habrán tantos como PCs. De aquí sacaremos las coordenadas de nuestros individuos sobre las nuevas PCs, es decir, las coordenadas dentro de las nuevas variables. Así que al final lo representaremos así. PC1 explica el 20% de la variabilidad de los datos y PC2 el 6%. Y ahí están nuestros individuos separados en grupos. Este tipo de representaciones ya nos permiten hacer clusters a ojo, pero bueno, es mejor usar las k-means. Una última cosa guay que tiene este tipo de análisis es que podemos sacar los loading. ¿Y qué es eso? Pues bien, las PCs dicen cuánta variabilidad tiene cada eje, pero los loadings son la aportación de cada anticuerpo a la componente principal. Así, por ejemplo, veríamos que en la componente principal 1, el anticuerpo 1 aporta 1,4, el 2 0,5 y el 3 0,01, lo que significaría que para la PC1 el anticuerpo que más contribuye a la variabilidad es el anticuerpo 1. Por lo tanto, es uno de los que explicaría mejor cómo se separan estos grupos, así que un anticuerpo a tener en cuenta. Así que, ¿qué concluimos de todo esto? Pues bien, que podemos pasar de una tabla de 15×30 a un gráfico de 2 dimensiones. De hecho, si lo hacemos en nuestros datos, observamos que ahora nuestros 4 clusters se separan según PC1 y PC2. Además, gracias a los loadings, hemos visto que para la componente principal 1, el anticuerpo más importante para separar las poblaciones es el anticuerpo 3 y para la PC2 sería el anticuerpo 1. Así que genial, de esta tabla hemos sacado mucha más información que solo haciendo los dendogramas. Y eso ha sido más o menos que es el análisis de componentes principales y cómo se aplica en bioestadística.